La Universidad Sergio Arboleda les da la bienvenida a la conmemoración del 26º aniversario del magnicidio de nuestro cofundador y profesor, doctor Álvaro Gómez Hurtado. Con ustedes, el doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector magnífico. Muy buenos días a todos ustedes, apreciados personas que vinieron a acompañarnos en la conmemoración del asesinato, del cruel asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Queridos académicos, profesores, alumnos, periodistas y demás allegados a nuestra universidad, el doctor Enrique Gómez Martínez, la doctora Zaida, mi señora, aquí. Todos muy buenos días. Bueno, yo debo empezar primero que todo por decirles a ustedes la inmensa pena que siente nuestra universidad, porque aquí en este lugar, hace 26 años, asesinaron al doctor Álvaro Gómez Hurtado, profesor de la universidad, cofundador de la universidad, distinguido ser humano, un gran político, un gran periodista, y fue asesinado en su lugar sin que ese crimen hoy tengamos ninguna respuesta a quiénes fueron los autores intelectuales o cómo se gestó ese asesinato. Para la universidad fue una pérdida irreparable, desde luego, así como lo fue también para la sociedad colombiana. El doctor Gómez Hurtado, que en primer lugar tengo que decirlo, la gente ya, las nuevas generaciones, porque haber quitado esas las cátedras fundamentales de humanidades, de los colegios y de las universidades, la salvajada más grande que se ha producido en el tema de la educación, pues ya no recuerdan a las personas que fueron las bases de la formación de la sociedad. Entonces también es bueno este acto, aunque desafortunadamente es una conmemoración de un hecho cruel, de un hecho que no se puede volver a repetir, pues nos sirve para conmemorar o para llamar la atención de la necesidad de formar a las nuevas generaciones en el conocimiento de la sociedad, en el conocimiento de las humanidades. Pues bien, les decía que con mi padre, el doctor Gómez Hurtado, a quien invitó mi padre a fundar la universidad, el doctor Gómez fue siempre un estudioso de la sociedad, fue una persona que quería de todas maneras influir en la sociedad y ayudar al bienestar de la sociedad. Él como mi padre, que fueron compañeros universitarios, se formaron en el tema que hoy desafortunadamente echaba de menos, en el tema humanístico. Un ser humano que no está formado en las humanidades, que no se forma en el tema del conocimiento de la sociedad, el conocimiento de la cultura, el conocimiento de la ética, el conocimiento en general de la forma como se desarrolla y cómo se ha venido desarrollando y construyendo la universidad, no tiene ningún criterio para tomar ninguna decisión de nada, ni siquiera de qué estudiar, en primer lugar. Pero el doctor Gómez, como decía, como mi padre, sabían de esa necesidad y por eso fundaron esta universidad. Esta universidad se fundamenta precisamente en esos hechos y uno de los grandes profesores que ha tenido la universidad es precisamente el doctor Gómez Hurtado, a quien hoy echamos de menos. Él fue profesor de la historia de la cultura. Precisamente el día de su asesinato estaba trabajando y hablando sobre el barroco. Aquí publicamos el resumen de su cátedra, que lo llevaban un estudiante especialmente que trabajaba con él, y alcanzamos a sacar de la cátedra que él dictó sobre la cultura 3 pequeños tomos que los estamos reproduciendo y que los tendremos acá para esos efectos, donde él señala cómo la cultura es el fundamento del conocimiento, el fundamento de la personalidad del ser humano, el fundamento que le sirve para hacer lectura crítica, para tomar decisiones en la vida, para colaborar con la sociedad, para hacer
para devolverle a la sociedad lo que ha hecho la sociedad por el ser humano. Eso decía el doctor Gómez, y eso está precisamente en esas obras. Pero el doctor Gómez además se desarrolló muchas actividades. Fue un gran pensador, fue un gran periodista y fue, desde luego, un gran político. Es increíble al leer las obras que dejó, el pensamiento del doctor Gómez Hurtado, ver cómo los grandes temas políticos que él desarrolló en su historia, en sus libros, en sus publicaciones, están de moda hoy en día. Son los mismos planteamientos, la problemática que él planteaba es el mismo planteamiento que hoy existe, y que él daba las soluciones, buenas, regulares o malas, pero él tenía un pensamiento y unas soluciones sobre el particular. Algunos pensarán de una manera sobre el particular y otros de otra, porque desde luego el pensamiento político tiene esa importancia que es contradecible. Pero cuando hay ideas como las que tenía el doctor Gómez, ideas fundamentales, el acuerdo de lo fundamental, como quien él decía. Hoy, infortunadamente, nuestros partidos políticos carecen de esas ideas. Las personas que hoy manejan la sociedad carecen de esas ideas y de esos pensamientos. Y como decía al principio, el haber eliminado la cultura del conocimiento, de la enseñanza en los colegios y hoy en las universidades ha sido lamentable para la sociedad. Hoy nuestra juventud debería leer las obras del doctor Gómez precisamente para actualizarse y para saber dónde están parados en la vida. Por eso hoy desafortunadamente no tenemos como ideas, sino todas las que alguien emite, que todo es gratis en la vida. Esa es una de las grandes ideas que se transmiten, que no hay deberes sino derechos. Entonces, como la ignorancia, la supina ignorancia de nuestra sociedad, sobre todo de nuestra juventud, pues ahí dicen sí, eso qué importancia, pero no conocen la ética, no conocen la historia, no conocen la filosofía, en general no conocen la cultura, que era el fundamento y la cátedra fundamental que en esta universidad emitía el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Precisamente como lo decía, el día de su muerte estaba hablando sobre el barroco y salió y es asesinado en este lugar, no sabemos por quién. Hoy conmemoramos la muerte de ese gran ser humano, que no obstante ser un día muy triste y un suceso demasiado triste para la sociedad, para el país, para el continente, creo yo, no obstante ser eso, nos sirve para invocar todos los principios en que él se fundó, en que él se fundaba, en que él conocía, los que transmitía, etcétera, para señalar la carencia de esos principios que hoy necesita la sociedad, que hoy necesita saber la juventud y que hoy echamos de menos. Y para decirle a nuestros grandes partidos políticos la necesidad de trabajar sobre ideas, como hizo el doctor Gómez, sobre la cultura, como hizo el doctor Gómez, sobre el pensamiento, como hizo el doctor Gómez, sobre la problemática de la sociedad y proponer soluciones, que es la que hoy nadie propone. Muchas gracias por la presencia de ustedes y nuevamente les agradezco por acompañarnos a lamentar este infortunado suceso, pero también, ojalá, para transmitir eso que dejó el doctor Gómez, que fueron a hablar sobre las problemáticas del país, sobre el acuerdo de lo fundamental, como él lo denominaba, y las soluciones que él dio, buenas, regulares o malas, pero son soluciones que hoy no existen, que hoy nuestra clase política y nuestra clase dirigente no otorga y no da. Muchas gracias. Con ustedes, el doctor Enrique Gómez Martínez, sobrino y abogado de la familia en el proceso. Muy buenos días a todos. Debo de antemano y de manera encarecida agradecer
a nuestro rector, el doctor Rodrigo Noguera, a Zaida, a toda la familia Noguera y a todas las directivas y autoridades universitarias por su hospitalidad de siempre y sobre todo su apoyo en realizar esta ceremonia de renacimiento y en mantener vivo ese legado grande al que ha hecho referencia el rector, entre otras muchas, con la publicación de la obra selecta de Álvaro Gómez. A los amigos y seguidores que aquí nos acompañan y en las redes, agradecerles su presencia, su apoyo, su devoción a esa causa que siempre iluminó a Álvaro Gómez y su entusiasmo hoy en esta fecha de renacimiento. Veo grandes colombianos que lucharon con Álvaro y con mi padre en pro de una mejor Colombia. A todos gracias por su lealtad, por sus aportes y el compromiso que está expresado con su presencia aquí hoy. Y a los amigos de la prensa, gracias por cubrir este evento y ojalá al término del mismo, si quieren, puedan hacer algunas preguntas al doctor Noguera y a mí en relación con lo que hoy conmemoramos, porque no lo celebramos, y con lo que sí celebramos, que es el renacimiento. 26 años de frustración, tristeza e impunidad. El viernes pasado apenas el fiscal general de la Nación me amonestaba diciendo que no se iba a dejar presionar para investigar el homicidio infame de un indefenso periodista, profesor, político y humanista. ¿Será acaso que la Fiscalía General de la Nación necesita otros 26 años para resolver este caso? ¿Será que debemos esperar? ¿Será que eso es lo que el régimen y sus autoridades judiciales quieren? 26 años de frustración, tristeza e impunidad. Pero hoy el régimen tiembla. Tiembla porque Álvaro Gómez murió denunciando la corrupción, la peor de todas. Esa corrupción que beneficia a criminales, esa corrupción que compra elecciones. Y murió insistiéndole al país, desde el conservatismo a todas las ideologías, en un acuerdo sobre lo fundamental. Tiembla el régimen. Un milagro, realmente un milagro que estemos aquí con este evento de renacimiento. Es imposible no ver en él la mano de nuestro Señor Jesús. Permite en estas horas oscuras de la nación, de inminente peligro para la democracia, que presentemos nuevamente a los ciudadanos el extraordinario y vigente ideario de Álvaro Gómez a los votantes. Su vida ejemplar como demócrata, que nunca rechazó un resultado, nunca invocó la violencia o el desenfreno contra el ganador, a pesar de grandes derrotas, y que en cambio sufrió muy estoicamente los peores vejámenes de la violencia, el secuestro y el homicidio. Ese legado de Álvaro Gómez puede hoy, gracias a la decisión de la Corte Constitucional, brillar en el opaco paisaje del proceso electoral de 2022. Su generosa y popular y socorrida propuesta de un acuerdo sobre lo fundamental como herramienta para un consenso nacional para salvar nuestro país, ahora retomada e invocada por todas las vertientes ideológicas y por la masa informe y sin carácter de aspirantes del autodenominado centro, tendrá ahora sí un movimiento de promoción sincero y real, que desde las ideas del conservatismo proponga a todos los colombianos las bases de un consenso para la salvación del país. Un consenso de valor que será logrado entre los que pensamos y tenemos visiones diferentes, porque como decía Álvaro, el consenso en la diferencia es el único consenso que vale la pena. Y este consenso con los ciudadanos, materializados en el acuerdo sobre lo fundamental, se traducirá en un mandato electoral
amplio y poderoso, tanto en las elecciones congresionales como en las presidenciales por venir. Logrado un gran mandato para el acuerdo desde el Congreso y logrando un apoyo importante en el debate presidencial, ni la clase política tradicional, ni las Cortes, ni quien lidere el Ejecutivo podrán desconocer la obligación, plasmarlo en la acción del Estado e imponerlo a los funcionarios públicos. El peso del acuerdo sobre lo fundamental no será simbólico, su validez no solo será racional y moral, será, repito, un mandato ineludible. Los 5 grandes puntos del acuerdo sobre lo fundamental propuestos por Álvaro Gómez hace 31 años mantienen hoy acuciante y estremecedora vigencia. Tal vez su constancia y su vigencia se deba precisamente a que esta sociedad, con su muerte, no pudo lograr esos puntos. Su ausencia nos pesa, nos ha costado. Su actualidad, insisto, es patética constancia de los fracasos de nuestra sociedad en mantener el rumbo hacia el bien común. Nuestra inconstancia en los propósitos superiores y la potencia de las fuerzas disruptivas y destructoras que se empeñan en romper, dividir, revolucionar el presente y nuestros fundamentos y tradiciones sociales. La intangibilidad de la ley era el primero de los acuerdos. La ley debe cumplirse siempre y no negociarse más. La sombra de la última gran transacción de la ley en el proceso de paz habanero se cierne oprobiosa sobre el futuro de Colombia. Los contratos son para cumplirlos, pero como sociedad debemos alcanzar un consenso inquebrantable de que frente a aquellos que no ostentan sino la muerte y el terrorismo como argumento, no podemos transar nunca más la ley. No más, nunca más. La ley se nos ha vuelto una institución condicionada. Una vez aprobada por el Congreso ya no tiene vigencia real sin la interpretación, el condicionamiento y el direccionamiento de la Corte Constitucional. Pasamos del control constitucional a un gobierno de jueces sin control y con agendas de constructivismo social, ajenas a las necesidades de la patria y al sentir y la visión del mundo de la mayoría de los colombianos. Además, en nuestro acuerdo constitucional del 91, la ley era una creación del Congreso en el marco de una democracia representativa, aunada a un mayor protagonismo popular. Pero ahora tenemos una Corte Constitucional engreída y raptada de agendas y protagonismos. Una nueva fuente de la ley en las declaratorias de constitucionalidad, en las unificaciones e incluso en las tutelas. Una ley que nace sin debate. Una ley sin controles, sin pueblo y sin responsabilidad, sin representación y que a ratos se traduce también en ejercicio de función ejecutiva, en iniciativa presupuestal, en violencia contra la institución sagrada de la familia, en pisoteo de la vida por nacer y los valores católicos y cristianos que formaron esta sociedad, que la sostienen verdaderamente. Estas leyes de la Corte Constitucional no solo generan amplia y angustiosa inseguridad jurídica, rompen la institucionalidad, ignoran nuestra identidad cultural y espiritual de toda la mayoría, pero además son reflejo de una inaudita soberbia que viola el principio de separación y especialidad de los poderes públicos y es prueba contundente de la creencia de estos jueces en su supuesta infalibilidad, su omnipotencia y omnisciencia. Se trata de un nuevo Leviatán, uno que troca algunos aciertos por cientos de desatinos, uno que no quiere formar sociedad con base en una ley única para todos, sino con base en agendas particulares impuestas en casos particulares, uno que no se ha podido lavar la cara de sus recientes venalidades y en el cual sus oscuros procesos de revisión y trámite siguen siendo caldo de cultivo para las peores intrigas y corruptelas. Son tantos los casos en los que nuestro Estado olvida e ignora la intangibilidad de la ley. No hablaré de todos, pero ¿cómo no hablar hoy de nuestro notorio fracaso en la aplicación de la ley contra el homicidio? Que no maten a la gente, que no maten a la gente, fue lo que decía Álvaro cuando murió. Eso pedía nuestro fundador e inspirador.
Lo pedía con insistencia, aún en el momento de su asesinato. Y nos enseñó que solo con más justicia, que aplique obsesivamente sus facultades de instrucción y que se entregue de lleno a obtener el triunfo en el juicio con garantías. Solo con esa justicia superaremos la lamentable construcción social del homicidio, esa inaceptable forma de interacción social que aún para 2021 nos dejará posible y nuevamente con más de 13.000 homicidios este año. Frente a esta epidemia inacabable, los bates de la soberbia Corte Constitucional solo nos ofrecen garantismos sistemáticos, generosos para el agresor y el homicida, una magnanimidad con el criminal que es crueldad con el ciudadano inocente, como lo decía Adam Smith. El segundo gran acuerdo sobre lo fundamental versa sobre la vigencia del imperativo moral en relación con la conducta de nuestros funcionarios y líderes políticos. Resaltaba Álvaro que era un grave error delegar en la ley y en el juicio moral. Despreciaba a quienes trataban de convencer a la sociedad que no era válido ni posible distinguir entre el bien y el mal, en particular en cuanto a la conducta moral. Sí podemos, sí debemos juzgar como sociedad la conducta de nuestros elegidos y funcionarios. No podemos permitir que se remitan al ordenamiento legal expresado en el juicio penal o disciplinario para que evadan su responsabilidad moral. El debido proceso no puede ser una vacuna contra el juicio moral, ni una tapadera de la indecencia. El senador Petro, alias La Bolsa, claro que hizo algo malo. ¿Dónde está la insinuación de esa donación ante el notario? ¿Dónde está la declaración de operaciones en efectivo? ¿Cuál es el origen de esos dineros? ¿Dónde se gastaron en la campaña? ¿Se compraron jurados con ellos? Y en medio de las vergonzosas evidencias se lava la cara con una oscura preclusión de la Suprema. De hecho, cabe preguntar si esa preclusión fue fruto de agendas políticas de los magistrados o de estímulos embolsados. Claro que fue, como tantas, una conducta inmoral de alias La Bolsa. ¿Y cómo es posible que no actuemos como sociedad alrededor de ese consenso? ¿Cómo puede perseverar y pretender ahora ser nuestro presidente? El senador Roy, alias Morralito, olvida su coima en un restaurante de lujo y envía a un funcionario público de su esquema de protección a recogerla. Está documentado. ¿Y sigue en el cargo? ¿Devenga las dietas parlamentarias? No podemos tener un consenso de eso. Eso es inmoral. Su renuncia debió ser inmediata. Benedetti sufre la incautación de mal habidos 8.000 millones y no pasa nada. ¿Sigue en el cargo? ¿Qué nos pasa, colombianos? Ese consenso, el del acuerdo fundamental sobre la moral, es urgente, determinante para reconquistar la credibilidad de las instituciones ante la opinión. La prensa, la sociedad, los grupos de opinión debemos ser unívocos en denunciar lo inmoral y en exigir que haya vergüenza y renuncia como un componente fundamental de la viabilidad de nuestra democracia. Esencial entre todos los puntos del acuerdo sobre lo fundamental, claro, es la justicia. La falta de ella es la causa esencial de la inseguridad que tortura a la población, acaba con la vida y destruye a nuestra economía. Nunca antes hemos invertido más recursos en la justicia, nunca antes, y nunca antes hemos tenido peores resultados. Para solo referirme a la impunidad penal, que es la que más nos acosa, sin perjuicio de que la impunidad también es abrumadora en lo civil, en lo laboral, en la jurisdicción de familia y en la administrativa. De 2014 a 2021 hemos aumentado el presupuesto total de la Fiscalía en un 64%. El gasto de personal de la Fiscalía ha aumentado en un 68% a la cifra de 2.1 billones de pesos al año. Pero nunca en los últimos 20 años hemos tenido menos resultados por parte de la Fiscalía General de la Nación, menos sentencias, menos indagaciones, menos juicios. Es el peor desempeño, el de 2021, en los últimos 20 años y está visible para todos los ciudadanos en la web de la Fiscalía. Métanse a estadísticas y ahí lo verán, porque no tienen
Menos mal, porque la ley no les permite ni siquiera el decoro de explicarnos ese fracaso. La rama judicial nos reclama soberbia, más y más recursos, respeto impávido y silencioso por sus fallos, total autonomía sin auditoría en su administración. ¿Y qué nos da a cambio? ¿Qué nos da a cambio? Fallos tardíos, incompletos o venales cuando no se queda silenciosa y displicente por décadas, como debemos notar aquí, con la muerte de dos grandes hombres, dos grandes personas que murieron a pocos metros de aquí. Las Cortes ven de todo. El espectro de las casaciones es infinito. El Consejo de Estado sigue siendo juez de instancia. Y la selección de tutelas, aún después de los lamentables episodios de venalidad, se mantiene excesiva, arcana, oscura y propensa a la intriga. La provisionalidad define la rama y la fiscalía. Los concursos se caen una y otra vez mediante amañadas tutelas para que los tribunales llenen las plazas con provisionalidades a dedo y en busca de casos de impacto donde se pueda ejercer la venalidad. La historia de nuestro país está marcada por la falta de justicia y la injusticia que de ella deriva. Nuestra justicia es la institución con menor credibilidad ciudadana, de todas, aún por debajo del desacreditado Congreso. Sin justicia la sociedad se nos desbarata. Perdemos nuestra humanidad. Acudimos a las vías de hecho. El país se puebla de linchamientos e impunidades. Los inocentes sufren y son humillados. El decente se esconde y el bandido campea. El pobre, ese que no tiene para vigilante armado, que no le alcanza para las rejas, que trasiega en nuestras calles asustado, es el que más sufre y el que más se resiente, mientras los togados nos miran soberbios, comprometidos en sus vendetas ideológicas, chantajeando al Congreso, incluso al senador más votado de la historia de Colombia, votando con total impunidad, cuadrando fallo a fallo las elecciones, cuotas burocráticas y declarando, cómo no, que no se les puede reformar. Nos dicen con sentencia, no nos dejamos reformar. Sin el visto bueno de la rama hoy día no es posible una reforma a la justicia. No hay probabilidad de rediseño sin el permiso de esos señores que han fracasado y no tienen ni siquiera la vergüenza de reconocerlo. En medio del acabose y el desorden judicial es determinante un acuerdo sobre lo fundamental en la justicia y es urgente que los colombianos enviemos una señal contundente de la necesidad de cambio en la rama judicial. Por eso proponemos que en los próximos comicios se incluya una papeleta, a la manera de aquella séptima papeleta, que comprenda un mandato preciso de reforma a la justicia sobre los puntos antes mencionados y otros más, para que cualquiera que resulte presidente pueda convocar al Congreso a un acto legislativo preciso y comprensivo de la reforma, con la audiencia de la rama y sin la espada de Damocles del control constitucional posterior o previo, motivado por esa oscura solidaridad de cuerpo y el cierre de filas de la judicatura en torno a la inoperancia y la ineficiencia. Y proponemos terminar con urgencia la independencia de la Fiscalía. Esta no era la Fiscalía para nada que imaginó Álvaro Gómez. Esta es una Fiscalía a la cual no la controla nadie, no responde por nada, no nos debe nada, y que a día que pasa solo sabe ser fortín de puestos y corbatas, por demás incompetentes para acusar y obtener condenas, como lo muestran sus propias estadísticas que acabo de citar, porque es que fracasan en la condena porque nombran lagartos de fiscales. ¿Cuántos nombramientos lleva este fiscal? ¿3.000? ¿4.000? No lo sé porque no contesta a mis derechos de petición. Además, en la pobreza de carácter de quienes la han dirigido, la Fiscalía da a luz a impotables narcisos, henchidos de locura,
negociantes y traficantes de investigaciones que no dudan en interferir en la voluntad popular, como lo vimos hace cerca de 8 años, cuando nos quitaron a nuestro debido presidente, a Óscar Iván Zuluaga, mediante argucias, mentiras y manipulaciones de la prensa. Y no hablo ya más de la impunidad en el homicidio de Álvaro Gómez y José del Cristo Huertas hasta morir. Porque el fiscal, bien me lo dijo el viernes, él necesita que no lo presionemos, necesita otros 26 años. Una fiscalía que dependa del Ejecutivo para que el presidente nos responda por la impunidad y la criminalidad liberta e impune, sin excusas, sin señalamientos, sin debates de responsabilidades, una responsabilidad unívoca y política y moral en relación sobre por qué fracasa la justicia en nuestro país. Solo el desarrollo, punto cuarto de lo fundamental, permitirá superar la pobreza y la desigualdad. Las políticas enfocadas a la entrega de subsidios encantan a los políticos, pero no son el camino para superar a la pobreza. Solo el empleo permite de manera digna y continuada transformar las sociedades en espacios más equitativos y productivos. Solo produciendo se combate la escasez, pero no hay consenso nacional sobre algo tan evidente. Nuestros intelectuales y magistrados progresistas quieren volver a la caverna marxista. Desconocen con sus actos y políticas el consenso sobre una economía de mercado que se pactó en la Constitución. Ahogan al empresario grande o chico en regulaciones que impiden el emprendimiento. Interfieren los mercados con políticas basadas en sentimientos sin sustento empírico y sin previsión de las graves consecuencias de generar estímulos erróneos a los agentes del mercado. Todo lo arreglan con subsidios del Estado que nadie evalúa, ni mide, ni se atreve a cuestionar por miedo a no parecer social. Los burócratas de la economía han olvidado la disciplina fiscal que a través de la regla fiscal mi padre buscó consolidar como una premisa del presupuesto. Aquí en esta universidad se construyó la regla fiscal y se logró después de mucha lucha aprobarla en el Congreso. Fue duro poner ese collarín. No se puede, Adalberto, aprobar un presupuesto sin equilibrio fiscal, pero ha durado poco. Esa dignidad fiscal se perdió y ya vemos las graves consecuencias de haberla perdido. Las bonanzas petroleras le permitieron a los últimos 3 gobiernos bañarse en una orgía de subsidios y ahora hasta los gobiernos territoriales se abrogan la facultad de malgastar los escasos recursos en subsidios de ocasión, como lo vemos hoy lamentablemente en nuestra desastrada capital. Hasta los alcaldes subsidian. Hasta los alcaldes ahora aprueban déficits fiscales que no van a poder pagar. Los burócratas del comercio exterior han presidido más de 20 años de caída continua en las exportaciones no tradicionales. Y en lugar de ir al desván del olvido y el fracaso, resultan estos burócratas premiados con mayores responsabilidades y pontifican por doquier sobre sus fracasos. Cada año exportamos menos per cápita. Ahora solo superamos en esta medida en Latinoamérica, óigase bien y lloren, a Honduras, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Es una vergüenza. Busquemos el acuerdo para que prime la productividad habilitada por infraestructura de verdad grande, no una infraestructura que nos nace siempre chica y retrasada, como la que a cuentagotas nos entregan las concesiones. Una infraestructura que no quede atada a los chantajes de las mafias de las consultas previas, que no se escurra en las intrigas y goles de opinión de los entes de control. Una infraestructura necesaria que debe por fin bajar los costos reales de producir y que debe anticipar nuestros consumos y necesidades futuras para que las tarifas no suban tampoco en el futuro. Que sea amigable con el ambiente bajo la premisa de la buena fe y protegida de las histerias de los ambientalistas y de los intereses regionales oscuros. Y busquemos también recuperar pronto la educación para los colombianos. La educación fue secuestrada. La educación fue secuestrada por FECODE. No podemos caer más bajo en PISA. Nos estamos saliendo de la tabla. Ya no ni nos van a medir.
Nuestro analfabetismo funcional es enorme. Nuestros niños no entienden lo que leen y no pueden resolver problemas con dos incógnitas. Hay muy pocos colegios públicos con niveles superior o muy superior. Nos hablaron de ser líderes del mundo digital con la supuesta economía naranja. Por Dios, no saben leer. No saben leer porque FECODE no lo permite. Porque FECODE no busca sino su propio beneficio y el de sus afiliados sin pensar en la calidad, sin respetar a los padres. FECODE no solo no educa, rector, en la cultura general y en la historia de Colombia, no educa bien ni para leer, menos vamos a hacer una potencia digital con esa educación. No logramos que los chicos entiendan una lectura. No vamos a poder entonces crear los 3 millones de empleos de calidad que nos sacarán de la pobreza y que pondrán verdaderamente a raya a los delirios demagógicos que hoy nos asustan. Porque si no logramos el acuerdo, volverán a vender demagogia. La bolsa volverá. La bolsa estará en 2026 si no logramos este acuerdo. Y seguirá vendiendo división, mentiras y revolución. Por eso el acuerdo debe ser pronto. Debemos lograrlo y crear un Estado rápidamente que sea eficaz y eficiente, porque no lo es. Y como decía Álvaro Gómez, nuestra mayor vergüenza, colombianos, es que tengamos ese Estado ineficiente. Es el mayor castigo a los pobres, es que el Estado no llegue. Y si no llega, además llega tarde. Y si llega tarde, llega demasiado caro. Y después no sirve y no le importa. Hay que volver nuestro Estado eficaz y eficiente. Álvaro fue pionero en su carrera política y en la constituyente en promover la defensa de la ecología y el medio ambiente, su quinto punto del acuerdo sobre lo fundamental. Logró plasmar su preocupación en la consagración del derecho al medio ambiente sano en la Constitución en el marco de un desarrollo sostenible. Esa ponencia fue de él. Porque sí es posible el desarrollo sostenible. Los empresarios así lo quieren y así lo harán, pero el Estado no les cree. Los extremistas del ambiente no permiten el desarrollo sostenible, promoviendo barreras de todo tipo, barreras de opinión, regulatorias, de vigilancia y control, y recientemente pretendiendo volver ley los mandatos de anónimas fundaciones, de autoungidos morales del mundo, como se busca levemente con el acuerdo de Escazú, que debemos rechazar. Debemos centrar los esfuerzos de las burocracias nacionales y territoriales del medio ambiente, sí, a frenar todas las ilegalidades, todo tipo de depredadores que hoy ignoran cómodamente en sus escritorios, esos depredadores de la coca, de la minería ilegal, la tala ilegal, la ganadería ilegal. Ellos ni los ven, ni se enteran, nunca nos dan reporte, nunca van, están dedicados a otra cosa. Están dedicados a ponerle controles, regulaciones y pedirle permisos a los empresarios legales, bajo la premisa de que al empresario no se le puede creer, y acaso a los criminales que talan nuestros bosques para sacar el oro sí se les puede creer. Esas burocracias hay que sacarlas de los escritorios y llevarlas al territorio y frenar la depredación efectivamente. No más permisos y controles que frenan el desarrollo y solo propician la venalidad. Las corporaciones autónomas regionales son una vergüenza nacional. La cotización del voto para elegir un director en una junta directiva en este año ya va en 1.800 millones de pesos y nadie dice nada. No, la salvación del ambiente, la buena relación entre el humano y el medio ambiente se logra con base en la buena fe y acciones decididas del Estado. Debo pedirles paciencia. El sol, Zaida, sale como una señal en medio de este invierno. Entonces no me puedo ir de aquí sin unas palabras de nuestro fundador, de ese gran líder, gran escritor, pensador, político, un hombre que demostró en 50 años de vida pública y electoral que sí se puede hacer elecciones sin comprar votos ni conciencias, solo con ideas, con debate y con discusión. Sí se puede, colombianos, y debemos superar la desesperanza y les pido paciencia porque tengo que ir a la fuente. Yo no estoy a la altura de Álvaro Gómez.
pero sí puedo acudir, gracias al apoyo de la Sergio Arboleda, a esta obra selecta maravillosa y leerles, y les pido de nuevo paciencia, una magnífica improvisación de Álvaro Gómez en Santa Marta en febrero del 78, en plena bonanza marimbera, que acosaba a la región Caribe y acosaba al país de cara al debate electoral. Hacer la historia se llamaba el discurso. Nada es tan agobiante en política como la decadencia, porque en la naturaleza nos suscita cierta melancolía. Cuando los organismos envejecen, pierden su energía interior y su capacidad de creación, y esto nos da tristeza. En la ciencia política, la decadencia no es un fenómeno necesario, no es un proceso vital, sino un desfallecimiento del ánimo de la gente. Es una pereza mental, una huida frente a la necesidad de hacer historia. La política, decía Álvaro, la entendía yo así desde chico, una obligación de fabricar uno mismo su propia historia. Es como vale la pena vivirla, y cuando a uno le corresponde vivir, como se nos está tocando ahora, una etapa de decadencia de la historia colombiana, sentimos por dentro la sensación inequívoca de que probablemente no estamos siendo dignos de las oportunidades que el destino nos brindó. La decadencia es un fenómeno colectivo de resignación. Se acepta que no se puede más, que no se ha logrado conseguir el objetivo vital y que uno está condenado por un cúmulo de adversidades a soportar un destino menguado. Y de pronto he visto que ahí es donde está la misión conservadora, en mirar la decadencia, horrorizarnos ante la decadencia y decidir que ese no es el destino de Colombia. Para esto está el Movimiento de Salvación Nacional, para superar la desesperanza, para superar la desilusión, para superar la deshonestidad, para superar el desprecio con el que nos tratan nuestras autoridades públicas, para superar el desalojo de nuestro país y de nuestras costumbres, para superar el desprecio por la vida por nacer, para superar esa doctrina que nos quieren imponer. Bienvenidos todos. Hoy, desde hoy, encontrarán en nuestra página web la forma de inscribirse como militantes, de inscribirse como aspirantes, de manera abierta. Cuéntenos quiénes son, qué creen que pueden darle al pueblo y al electorado colombiano, dónde lo quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Todo está abierto, todo es posible, Rodrigo. Estas señales son ineludibles y el arcoíris nuestro es el de la esperanza, el de la esperanza de cambiar este país ahora y de derrotar las fuerzas que nos frenan y nos han venido frenando. Muchísimas gracias. La Universidad Sergio Arboleda les agradece su presencia en esta conmemoración del 26º aniversario del magnicidio de nuestro cofundador y profesor, doctor Álvaro Gómez Hurtado. Que tengan un buen día. Gracias.